Excelente. Shabbat Shalom una vez más. Vamos a compartir la semana número 6 de Maestría en Estudios Bíblicos Restaurados, MBRS de Yahuwah Institute. Es el cuatrimestre 1, semana 6, correspondiente al 30 de mayo del 2026. La semana pasada estuvimos hablando de cosas increíbles, estuvimos hablando del verdadero sacerdocio, de Melquisedec, nuestro Yahushua HaMashiach, y pasamos desde el principio hasta el final, hasta el sacerdocio eterno. Pero hay algo que debemos nosotros entender y que vamos a compartir el día de hoy. Los hijos de Sadoc. Prepárense para los versículos que les voy a dar, que lo puedan leer. Y desde antemano les digo, a la persona que le tocó hacer el estudio se llama así, el estudio de los grupos Sadoc, de los saduceos del Nuevo Testamento, vamos a compartir algunas cosas más adelante para que, por favor. Entonces, semana 6, los hijos de Sadoc. La legitimidad del sacerdocio no depende del linaje, sino de la obediencia. Nosotros estuvimos hablando anteriormente de sacerdocio leví y cómo el sacerdocio fue rechazado. Nosotros hablamos cómo el sacerdocio levita es un escalón para llegar al sacerdocio eterno. Pero recuerden algo importante. Nosotros aún hoy en día estamos viviendo en el sacerdocio eterno, pero no en su forma completa, sino que seguimos con los parámetros que nos deja de acuerdo a lo que dejó a los humanos para custodiar, que es su palabra. Y nosotros vamos a ver qué es lo que lleva a verdaderamente llegar a la herencia eterna. No lo que las personas tenían entendido, porque recuérdense que todo era un pleito, una batalla sobre el linaje, y todo era el linaje, pero a quien se le dio sacerdocio fue a la tribu de Leví. De la tribu de Leví se le dio a Aarón y a sus hijos, y vimos cómo Yahuwah mismo los saca, los inviste y los aparta, pero también vimos cómo ellos se apartaron y por qué entonces tuvo que venir un sacerdocio eterno. En la semana número 4, donde Iraida se estaba quejando de que no hablamos del canon, vamos a tener tiempo de hablar del canon, pero vamos a hablar de este personaje, de Sadoc, que es algo súper importante que nosotros debemos entender. Recuérdense, Yahuwah preserva un sacerdocio fiel que permanece en su presencia para guardar su instrucción, pero es un sacerdocio que aquí como humano en la tierra, porque estamos todavía en nuestro cuerpo efímero pasajero, lo preserva para guardar su verdad de forma tal que su verdad en ese sacerdocio no es alterada. Y este sacerdocio, los guardianes son los hijos de Sadoc, que vamos a ver dentro de poco, que son los hijos de Sadoc. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos quiénes son estas personas? Así que vamos a ver el sacerdote fiel. El libro de Ezequiel y Ezequiel 44, su versículo 10 al 16, cuando lo tengan me avisan para que compartamos. Recuerden, existe un sacerdocio que permanece fiel mediante la obediencia. Únicamente la obediencia es lo que hace que se pueda permanecer en el sacerdocio de Yahuwah, ministrando la palabra de Yahuwah. Obediencia, fidelidad. Y vamos a ver qué es lo que dice Ezequiel. ¿Por qué es importante nosotros entender y conocer quiénes son esas personas? ¿Alguien lo tiene? Y los Leví que se apartaron lejos de mí cuando Yasharal erró, el cual se desvió de mí en pos de sus ídolos, llevarán su iniquidad y serán ministros en mi santuario, porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán la ofrenda quemada y la víctima al pueblo, y ellos estarán delante de ellos para servirles.
por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Asharal por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano acerca de ellos, dice Adonai Yahuwah, que llevarán su iniquidad. No serán allegados a mí para hacerme Cohen, ni se llegarán a ninguna de mis santificaciones, a las santidades de santidades, sino que llevarán su vergüenza y sus idolatrías que hicieron. Los pondré, pues, por guardas de la guarda de la casa de todo su servicio, y en todo lo que en ella hubiere de hacerse. Mas los Cohen, Lewi, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento de mi santuario, cuando los hijos de Yasharal se desviaron de mí, ellos serán allegados a mí para ministrarme, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai Yahuwah. Esos entrarán en mi santuario, y ellos se allegarán a mi mesa para ministrarme y guardarán mi ordenamiento. Excelente. Gracias, Susana. Después les recomiendo que lean el capítulo completo para que vean qué es lo que está diciendo a Ezequiel y a Jezquiel. Si ustedes se dan cuenta, es Yahuwah mismo que dice por qué rechazó a los levitas, al sacerdocio de los levitas, y por qué dentro de ese sacerdocio escogió a un grupo específico. Los únicos que permanecieron fiel en obediencia, que no faltaron, que no pecaron, ¿quiénes fueron? Los hijos de Sadoc, los descendientes de Aarón. ¿Por qué es importante nosotros entender? Recuérdense que hablamos del sacerdocio del Sinaí en la semana pasada, en el pacto del Sinaí, y que nosotros hoy en día estamos viviendo bajo el sacerdocio de Yahushua HaMashiach, que es los guardianes verdaderos de las escrituras y de las enseñanzas de Yahuwah. No eran exactamente los levitas. Los levitas quebrantaron el pacto y fueron rechazados directamente por Yahuwah. Pero dentro de los levitas estaban los hijos de Aarón. Y dentro de los hijos de Aarón están los hijos de Sadoc, los descendientes de Sadoc, que fueron los únicos que permanecieron fiel y en obediencia a Yahuwah. Y estos son los que Yahuwah dice que van a ministrar su palabra. Los hijos de Sadoc, que van a ministrar su palabra, que van a presentar la grosura, que van a presentar la ofrenda. ¿Por qué no dice los hijos de Leví? ¿Por qué no dice que es la tribu de Leví completa? Es lo contrario. Si ven los versículos anteriormente, se dan cuenta que le dice por qué rechazó a los levitas. Es claro. Y si ven el capítulo van a darse cuenta que Yahuwah rechazó completamente el sacerdocio levita y pasó a los guardianes reales que eran parte de los levitas, a los hijos de Aarón, los descendientes de Sadoc, que fueron los únicos que verdaderamente se le permitió, después que los levitas habían quebrantado, se habían contaminado, habían mezclado la palabra de Yahuwah, porque faltaron la palabra de Yahuwah a las ordenanzas. Los únicos que se le permitió acercarse a Yahuwah fue a la descendencia de Sadoc. Y los únicos que servían en la presencia de Yahuwah eran los Sadoc, o sea, los hijos de Aarón. ¿Y por qué es importante esto? Recuérdense que tenemos que llegar hasta Yahushua HaMashiach, porque ¿cuáles son los escritos que nosotros usamos hoy en día? Las escrituras que usamos, lo que conocen como canon, la Biblia que usamos, tenemos que saber por qué la usamos y por qué los hijos de Aarón, Sadoc, son importantes y no los levitas en sí. Si ustedes vieron los versículos, le dice prácticamente que los hijos de Sadoc obedecieron y se mantuvieron fieles, y por lo tanto, Yahuwah, ¿qué hizo? Lo apartó a ellos directamente para él, para que puedan ministrar su palabra y las cosas de su santuario. Una pregunta: si nosotros vemos los versículos y entendemos por qué los levitas fueron rechazados, el sacerdocio levita, y dentro de los levitas se escogió a la descendencia de Aarón, a los hijos de Sadoc, ¿qué los hace a ellos diferente al sacerdocio levita en forma general? Su obediencia lo hizo diferente, ¿no? Porque Su obediencia lo hizo diferente. Recuérdense
que al final nada lo que las personas tienen en sus mentes, no, porque el linaje, porque yo soy de la tribu, eso no es la parte importante, es la obediencia lo que indica aquellos que se pueden acercar a Yahuwah, no es la descendencia. ¿Y qué privilegios reciben aquellos que permanecen fieles de acuerdo a los versículos? ¿Cuál es el privilegio que reciben aquellos que permanecen en obediencia y fieles a Yahuwah? Estar cerca. Acercarse a él. Lo contrario de los que quebrantan y no permanecen fieles. Los que quebrantan y no permanecen fieles los echa. Sin embargo, aquellos que permanecen fieles son obedientes y Yahuwah les da la oportunidad de acercarse a él. Este es el punto de todo. Y esta es la parte más importante que necesito que comprendan de esta semana de los hijos de Sadoc. La obediencia de ellos, la fidelidad de ellos, los llevó a Yahuwah decirle directamente: ustedes son los que van a ser mis guardianes, ustedes son los que van a ministrar delante de mí. No los levitas, porque se corrompieron, y busquen cómo se corrompieron para que ustedes se den cuenta. Entonces, ustedes, Entonces nos da un buen conteo de eso. ustedes, excelente, ustedes entienden la importancia de los hijos de Aarón, de los descendientes de Sadoc. Ellos son los únicos, si quieren pueden leerlo de nuevo cuando ustedes tengan tiempo, que tienen la oportunidad, de acuerdo a Yahuwah mismo, quien es el único que decide, de acercarse a Yahuwah y ministrar su palabra, ministrar en su templo. Pero eso no significa que los levitas dejaron de ministrar o dejaron de ministrar. No. Entonces, mantengan la línea de tiempo hasta que lleguemos al punto 5 para que ustedes entiendan dónde estamos. Fidelidad como requisito. La fidelidad es quien determina quién puede ministrar delante de Yahuwah. No porque es que yo soy descendiente de la tribu de Judá, yo soy descendiente de la tribu de Benjamín. No, porque es que yo soy Yahudí, yo soy del linaje escogido. Esto no es lo que determina la persona que va a ministrar y que va a estar delante de Yahuwah. La única cosa que permite acceso a Yahuwah es la obediencia. ¿Y la obediencia qué? La obediencia a la palabra de Yahuwah. Y es a la palabra de Yahuwah. No es a la corrupción o contaminación de la palabra, sino la obediencia a la palabra de Yahuwah. No es una posición o una condición espiritual lo que lo lleva. Porque las personas y el sacerdocio levita siguió en su posición y pensaban que por la posición, ustedes van a verlo en el Nuevo Testamento, que por la posición ellos entonces tenían la facultad, tenían el privilegio de acercarse a Yahuwah y pensaban que estaban cerca de Yahuwah y pensaban que eran los seres espirituales, pero se habían olvidado de algo muy importante. Todo el servicio a Yahuwah depende de la obediencia, de la fidelidad. Y cuando hablamos de obediencia y fidelidad, hablamos de que la verdad de su palabra, sin alteración, sin levadura, sin doctrinas de hombre, sin rituales tradicionales, sin dogmas, la verdad de las escrituras. Y esto es lo que ellos no podían entender, y eso es lo que nosotros no podemos entender aún hoy en día. Y muchas personas allá afuera se jactan y dicen: no, porque yo soy de la tribu, y están vueltos locos buscando, no, porque ¿a qué tribu pertenece? No, porque yo soy de la tribu. Y con todo el respeto, no lo menosprecio, no. Eso no es problema mío, eso es entre ellos y Yahuwah. Mi responsabilidad es mantenerme al pacto que Yahuwah ha hecho conmigo a través de Yahushua HaMashiach, para yo poder tener acceso a Yahuwah y mantenerme fiel a él. Los demás pueden seguir y brincar como ellos quieran. Y recuérdense que el requisito de todo ello es la fidelidad a Yahuwah, la obediencia a Yahuwah. Si ustedes se dan cuenta, las personas creen que la autoridad viene del cargo. Aquellas personas que tienen un cargo, que tienen una posición en un ministerio, en el pueblo de Yahuwah, creen que la autoridad de ellos viene por lo que viene de ese cargo. Y no es así.
Y aún creen que la autoridad de ellos vienen porque son representantes de aquí, de acá, y no entienden que la única autoridad lo da, que es la obediencia a Yahuwah. Cuando usted es obediente a Yahuwah, por eso vamos a entender dentro de poco, es que usted adquiere la verdadera autoridad, porque es la única vez cuando usted puede hablar con autoridad, como Yahushua HaMashiach. Una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo único que le permite a usted acercarse a la presencia de Yahuwah? Obediencia, mantener sus mandamientos. ¿Ustedes creen que si usted es desobediente a sus mandamientos, va a poder acercarse a la presencia de Yahuwah? No. El que es desobediente no está quebrantando los mandamientos. Así es. El que es infiel no está quebrantando los mandamientos. Por lo tanto, solamente el que es obediente, el que es fiel, puede acercarse a Yahuwah. Esto es lo que él está diciendo a los hijos de Sadoc. Y esto es lo que él está diciendo a los levitas. Ustedes son desobedientes, infieles. Por lo tanto, no tienen el privilegio de acercarse a mí. Yo, por lo tanto, voy a escoger mi sacerdocio fiel aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el verdadero. Y si les parece un poquito fuerte, vamos a entender, porque la clase de hoy es lo que nos da a nosotros el fundamento para nosotros entender el por qué estamos aquí. ¿Y quiénes son los hijos de Sadoc? Todo realmente se reduce a la fidelidad, a la obediencia. Así es, pero las personas no lo creen así, creen que por la posición, el sacerdocio, por el cargo, wow, ya tienen el poder. Por eso es que vamos a ver una revelación increíble al final para que entendamos. Descalificación sacerdotal. Si nosotros leímos en Yehezkel que Yahuwah le dijo a los hijos de Sadoc que por su obediencia, su fidelidad, se podían acercar a él, entonces vamos a ver qué es lo que lleva que un sacerdocio sea quitado, que un sacerdocio sea removido. La autoridad sacerdotal puede ser removida por corrupción y desobediencia. ¿Qué es corrupción? El quebrantar los mandamientos, alterar los mandamientos, alterar las ordenanzas de Yahuwah. Y desobediencia, no obedecer a la verdad de la palabra. Y si vemos lo contrario, es que no se debe alterar la palabra de Yahuwah. La palabra de Yahuwah, aquel que la guarda debe mantenerla pura en todo su contexto. Si es del sacerdocio que él ha escogido, entonces busquen a Primera de Shemuel, que es Primera de Samuel, su capítulo 2, versículo 27 al 35. Y otra persona busque el libro de Malquí, de capítulo 2, versículo 4 al 8. En Primera de Samuel, tengo Malquí. Tengo Samuel. Ok, pues Julia, Samuel, por favor. Dice, y vino un hombre de Elohim a Eli y le dijo, así ha dicho Yahuwah, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Misraim en casa de Paró? Y yo le escogí por mi cojén entre todas las tribus de Yasharel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y trajese efod delante de mí y de la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Yasharel. Por eso pateas en mi sacrificio y en mi ofrenda que he mandado en mi morada, y has honrado a tus hijos más que a mí, y engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Yasharel. Por tanto, Yahuwah el Elohim de Yasharel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí eternamente. Mas ahora ha dicho Yahuwah, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán ligeramente estimados. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa. Y mirarás la angustia de mi morada en todas las cosas en que hicieron bien a Yasharel, y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa. Y el hombre tuyo, a quien yo cortaré de mi altar, será para consumir tus ojos y afligir tu corazón, y todos los frutos de tu casa morirán en la flor de su edad. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fineas, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un cojén fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mí Mishach
todos los días. Mashiach, ok. Mashiach, sí. Si ustedes leen la historia de Samuel, ustedes se van a dar cuenta. Elí era el sacerdote. Elí era el sacerdote levita en la casa de Yahuwah. Y Elí permitió la corrupción del templo y permitió que sus hijos corrompieran sus ofrendas y todo. Y Yahuwah incluso vinieron de la misma casa de Israel a decirle lo que sus hijos estaban haciendo, pero él no lo quiso ver. Entonces, él era el sacerdote levita y Yahuwah los había apartado para estar delante de él para siempre, pero por la corrupción y desobediencia que él permitió, ¿qué hizo Yahuwah? Lo desechó completamente, y como señal de ello sus dos hijos murieron el mismo día. Y recuérdense que estamos hablando, su descendencia no iba a llegar a ningún lado, entiéndase. No se encontrarían viejos en su casa. Lean después para que entiendan el contexto. ¿Por qué Yahuwah descalifica completamente el sacerdocio de los levitas? El sacerdocio de Elí y de todos de su casa. ¿Por qué? Por la corrupción, por la desobediencia. Entonces, si nosotros entendemos esto, nosotros podemos entender que un sacerdocio puede ser descalificado, puede ser quitado, puede ser reemplazado, puede ser movido, cualquier término que usted quiera usar, si el sacerdocio entra en corrupción y entra en desobediencia. Por eso fue rechazado. Pero hay algo increíble que el versículo 35 dice. Yahuwah mismo dice que va a levantar, suscitar es levantar, un sacerdocio fiel a él. Y no solamente eso, que va a estar delante de él, que va a caminar delante de su Mashiach, delante de su ungido, todos los días. ¿Qué significa esto? Pero, ¿qué significa esto? No significa que si va a levantar un sacerdocio fiel, no significa que había uno infiel. Correcto. Y si va a levantar un sacerdocio fiel para que camine delante de su Mashiach todos los días, no significa que este sacerdocio va a andar lo contrario al anterior, no corrupción y no desobediencia. Por lo tanto, si un sacerdocio anda en corrupción y desobediencia, es descalificado. Y Yahuwah lo descalifica. Y lean el 1 Samuel completo para que ustedes se den cuenta. Y no se preocupen que vamos a poner todos los puntos juntos casi al final para que entendamos por qué estamos compartiendo esto. ¿Quién tiene Malaquí? Iraida, Malaquí 2, el 4 al 8. Y sabrán que yo les envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahuwah Tzabá. Mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di por el temor, porque me temió y delante de mi nombre estuvo humillado. La Torah de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios de los Cohen han de guardar la sabiduría, y de la boca buscarán la Torah. Porque mensajero es de Yahuwah Tzabá. Mas ustedes se han apartado de mi camino, han hecho tropezar a muchos en la Torah, ha corrompido el pacto de Leví, dice Yahuwah Tzabá. Entonces, presten atención. Se supone que el Cohen es el representante de Yahuwah. Y las personas van a buscar la verdad de la Torah del Cohen. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se apartaron del camino. Y no solamente eso, hicieron tropezar a muchos de la Torá y corrompieron el pacto de los levitas. Y presten el contexto, está hablando con los sacerdotes, está hablando con los mismos levitas. Y les está diciendo, ustedes tienen que ser mi luz, de su boca tiene que salir la verdad de mi palabra. Pero ustedes, adulterando mi Torah, han hecho perder a muchos. Y no solamente eso, ustedes han quebrantado el pacto que yo hice con ustedes. Y si quebrantaron el pacto, y recuérdense, está hablando con los levitas, los sacerdotes levitas. Si ustedes se dan cuenta, es algo increíble, ustedes se dan cuenta, por ahí no aparecen los hijos de Aarón en ningún lado, por ahí no aparece Sadoc en ningún lado, los hijos de Sadoc. Está hablando de los Leví en general.
Usted- Ustedes van a entender algo increíble. ¿Por qué estamos hoy en día? Entonces, una cosa. Si hay desobediencia, ¿hay alguna desobediencia que haya sido hecha contra la palabra de Yahweh que no haya traído juicio? No, siempre que uno quebranta su mandamiento trae consecuencias. Nosotros pensamos que no, pero la consecuencia viene sí o sí. Y presten atención, la corrupción en la enseñanza tiene consecuencias funestas, devastadoras. Es lo que te dice la palabra. La autoridad no es permanente si no hay fidelidad. Solamente la fidelidad da autoridad. Y aquellos que son ministros de la palabra de Yahweh, aquellos que son Cohen de la palabra de Yahweh, deben hablar la verdad. Por eso es que el sacerdocio levita fue rechazado, porque corrompió la palabra de Yahweh. Y al corromper, Yahweh lo dice claro, al corromper hicieron que otros se apartaran de la Torah. Él lo está diciendo. Al adulterar la verdad de la Torah, hicieron que otros se apartaran, que salieran del camino de la Torah, quebrantando el pacto. Entonces, ¿cuál es la causa de la pérdida de la autoridad de aquellos que están ministrando la Torah de Yahweh? ¿Por qué? ¿Quieren Por autoridad? desobedecer, por desobedecer. Desobediencia. ¿Y qué sucede cuando se corrompe la palabra de Yahweh? Trae consecuencias. Trae consecuencias. ¿Y qué sucede cuando el ministro de Yahweh corrompe la verdad de la Torah? Peor todavía. Sí, porque decía todo. Presten atención los versículos que leyeron a Malaquí. Cuando el ministro que está supuesto a presentar la verdad de la Torah corrompe la verdad, se está apartando del camino de Yahweh. 2, está apartando a aquellos que vienen al camino de Yahweh. 3, está quebrantando el pacto de Yahweh con esta persona. Por lo tanto, quiera o no quiera, es descalificado como representante de Yahweh, porque es que ya no está predicando la palabra de Yahweh, ya no está compartiendo la verdad de la Torah, está compartiendo algo más adulterado, lo cual Yahweh Elohim nunca permite que su representante comparta una verdad adulterada, porque ¿Cuáles son los 3 puntos? aparta del camino. Ajá. Se aparta él y Sí, por aparta a supuesto. otros. Y aparta a otros. Lo mismo, no dejan, ni entran ellos, ni dejan que los demás entren. Y quebrantan el pacto. Presten atención. Lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta. Si ustedes se ponen a dar cuenta más adelante, Yahushua HaMashiach no dijo nada que no estaba en el Antiguo Testamento. Es lo mismo que Yahushua está diciendo más adelante, pero no. Eso es lo mismito, ahí está. Pero no se preocupen. Vamos a llegar a un punto súper importante dentro de poco. Entonces, ¿cuál es la base de toda autoridad en Yahuwah? La obediencia. La obediencia es la base de la legitimidad del pacto. Solamente el sacerdocio que es obediente es legítimo en el pacto de Yahuwah. Solamente aquel que es fiel puede acercarse a Yahuwah. Aquel que se aparta del camino, corrompe la Torah, rompe los mandamientos, no está ministrando la verdad de Yahuwah. Es lo contrario, se convierte, ¿cómo se dice un stumbling block? Una piedra de tropiezo. Una piedra de camino. Se convierte en una piedra de tropiezo. Y ya sé que tal vez no le guste lo que voy a decir, pero bueno, se convierte en un fariseo que ni entran ellos ni dejan entrar a los demás. Por eso es que el linaje nunca garantizó la autoridad. Nunca. La única cosa que le da legitimidad a una posición, a la posición de aquel que representa a Yahuwah, es la obediencia. Y algo increíble, para estar o acercarse a Yahuwah se exige todo el tiempo fidelidad. Si usted no tiene fidelidad, obediencia, no puede allegarse a Yahuwah, porque es que no se lo permite. Usted puede pretender, el representante, el Cohen, puede pretender que está cerca de Yahuwah, cerca de su palabra, pero si no está predicando la verdad, compartiendo, enseñando la verdad de las escrituras, la verdad de la Torah, sin levadura, entonces no está cerca de Yahuwah, no está con su relación directamente con Yahuwah. Por lo tanto, está quebrantando el pacto, está presentando una verdad con levadura, que es una verdad con mentira. ¿En qué se convierte? En levadura. La verdad con mentira se convierte en mentira, se convierte en levadura, lo que ustedes quieran llamar, que es el sistema
que hemos visto. Ah, Vamos a entender ahora el por qué es importante que nosotros entendamos y por qué es importante que entendamos las consecuencias que tuvieron los levitas y por qué fueron rechazados y por qué Aarón y sus descendientes, Sadoc, son los verdaderos guardianes del pacto. ¿Qué define una verdadera autoridad? La relación con Yahuwah, su obediencia a Yahuwah. Una pregunta: ¿sirve algo el linaje sin obediencia? No. 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 Ok, porque tal vez estoy hablando pluma de gallina o digo pluma de burro, como dicen. Ok, una pregunta: ¿de qué tribu era Raab la ramera? De ninguna. Voy, pero espérate un momento. Y ella no llegó a formar parte del pueblo de Yahuwah. ¿Y por qué llegó a formar parte del pueblo de Yahuwah? Después llegó a ser de Yahudá. Por obediencia. Por obediencia. Pues espérate un momento. ¿Y ustedes se recuerdan de Ruth? Ujú. Sí. La Moabita. No. ¿Y de dónde era Ruth? No, porque Ruth era de la tribu ¿de qué tribu? ¿De dónde era a Ruth? De los hijos de de Lot. De los hijos de la unión funesta de aquellos que Yahuwah dijo que no quedaría uno bajo la tierra para el final de los tiempos por la aberración tan grande que cometieron. Pero espérate un momento. Sin embargo, trajo su hijo por ahí. Pero espérate un momento. Pero, ¿y ustedes no se dan cuenta que Yahushua HaMashiach viene entonces del linaje de esta moabita que fue insertada por la obediencia y la fidelidad? De estas dos. ¿Pero por qué? Por la obediencia y la fidelidad. ¿Eran ellas parte? Lo que la gente... No, porque la sangre, el linaje. No tenía nada que ver con linaje. El linaje sin obediencia de nada sirve. Al final, ¿qué es lo que vale? No es la obediencia y la fidelidad. Independientemente de la tribu que haya sido. No es. Ahora, una pregunta. ¿Usted sabe a qué tribu usted pertenece? Sí. Yo ¿a cuál? Yo pertenezco a la tribu de Yahuwah. Entonces, por supuesto, yo particularmente no me interesa ninguna de esas cosas. ¿A qué me interesa? Yahushua HaMashiach. Porque es la obediencia y así ha sido desde el principio, pero nosotros no lo hemos entendido. Y vamos a entender dónde llegamos a todo esto. La corrupción de la instrucción. Corromper la instrucción lleva a juicio y descalificación. La enseñanza incorrecta causa tropiezo. La instrucción debe mantenerse pura todo el tiempo. La corrupción trae remoción. O sea, la corrupción quita todo el que está. Yahuwah no tiene nada que ver con corrupción. Por lo tanto, todo aquel que corrompe la verdad de su palabra es quitado de su presencia, porque solamente aquel que es fiel puede acercarse a Yahuwah. De modo tal que vamos a ver algo en estos momentos. Recuérdense que los primeros versículos que leímos hablaba de quiénes los hijos de Sadoc. Son de los hijos de Aarón, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta que en las escrituras se habla muy poco de ellos. De quien se habla en su mayoría es de los levitas en su forma general. Sí. Ustedes van a entender ahora mismo algunas cosas que debemos entender. ¿Quién fue que estudió los saduceos en el Nuevo Testamento? El grupo de los saduceos. Yo creo que fue Tani. Yo creo que fui yo. Ok, entonces, si te recuerdas de algo, ¿quiénes eran los saduceos? Lo que administraban en el templo. Los que administraban el templo. Excelente, perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito de etimología para que nosotros entendamos lo que estamos hablando. Si ustedes se dan cuenta y leen en Dabar Yahuwah, ustedes van a ver que cuando habla de los saduceos, el término que se usa es Sadoc. Sí. Porque el término que dicen las escrituras es Sadoc. Te dice saduceos y te lleva un término en griego, pero después te lleva al original que es Sadoc. Y Sadoc, ¿recuerdan quién era Sadoc? Voy, para que recuerden. Los hijos de Sadoc. Yeah. La primera, el punto número 1, que eran de los descendientes de Aarón. Entonces, Sadoc, el término es refiriéndose exactamente a los hijos de Aarón, de la descendencia de Aarón, que es el término que se usa para los saduceos.
Entonces, les voy a hacer una pregunta. Si ese es el término que usa el Nuevo Testamento, que es Sadoc, que se encuentra en el original, para referirse a los saduceos, entonces, ¿no quiere decir que los saduceos eran los descendientes de los hijos de Aarón, según el término? Sí. Digo yo, ok, excelente. Entonces, presten atención que aquí es donde viene toda la confusión. Aquí es donde viene todo el error de donde estamos hoy en día. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la destrucción del templo, cuando hablamos de los que usurparon, de la revuelta de los Hasmoní, que usurparon el templo, ustedes se recuerdan quiénes fueron los que usurparon el templo, sacaron el sacerdocio y se pusieron ellos en lugar del sacerdocio real. Si ustedes recuerdan, los que estaban en el templo no eran los verdaderos descendientes de Sadoc. Ellos usurparon el templo en la revuelta de los Hasmoní, en los Hasmonios. Si ustedes se dan cuenta, tienen que buscar la historia para poder entender y no hagamos como las personas que a veces no tienen un poco. No, porque las escrituras no dicen eso. Las escrituras hablan del linaje escogido y punto. Si usted quiere saber de historia, vaya a los libros de historia, ¿o no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando los sacerdotes, los Hasmoní, usurparon el templo, sacaron los sacerdotes reales del templo, el verdadero sacerdocio, los sacaron y ellos tomaron el lugar de ellos y tomaron el nombre de ellos y se presentaron como que ellos eran los verdaderos sacerdotes. Por eso es que ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento se habla de los saduceos, los fariseos. Por eso fue que les mandé a que hicieran el estudio de los grupos del Nuevo Testamento para que vean que en realidad todos eran lo mismo, lo único que se dividieron en diferentes grupos, facciones, pero no eran el sacerdocio real. Presten atención para que entiendan cómo funcionan las cosas. Aquellos que usurparon el sacerdocio, de hecho hasta le hablé de wicked priest, que ni sé cómo se dice de wicked priest en español, el sacerdote malvado que se encuentra en los escritos del Mar Muerto por ahí, que ustedes se van a dar cuenta, que fueron los que usurparon y tenían el plan de todo. ¿Qué hicieron? Agarraron el templo, conquistaron el templo, sacaron lo que estaban, se pusieron el templo como si fueran ellos, agarraron la autoridad de aquellos que estaban en el templo, la posición, que según el mundo esa posición lleva una autoridad, y agarraron esa autoridad y agarraron el nombre de aquellos que llevaban esa autoridad y se convirtieron ellos en los supuestos sacerdotes. Pero que las personas no entienden es que los que estaban ahí no eran los reales. ¿Y cómo usted sabe? Te doy la oportunidad ahora, Iraida. ¿Y cómo usted sabe que no eran los reales, aparte de la historia? Porque desde el tiempo de Esdras, cuando ellos dijeron que eran descendientes de Sadoc, él le pidió el récord y ellos no pudieron proveer esa información. ¿Pero por qué no pudieron darla? Porque ellos no eran descendientes de ellos. Sin embargo, incluso el libro de Esdras es tan fascinante que te dice quién eran todos ellos por nombres y de dónde vienen y todas esas cosas. Ellos no pudieron proveer el documento que dice que ellos eran descendientes de Sadoc, aunque ellos se llamaban ser hijos de él. Pero en algún momento dejaron de serlos. En algún momento dejaron ellos de llamarse que eran hijos o que eran de los saduceos, de los Sadoc. No, continuaron igual y no pudieron probar su legitimidad. Y por eso es que en el Nuevo Testamento las personas estamos tan perdidos y no entendemos por qué estamos hoy en día y por qué estamos hablando de ello. Entonces, presten atención. Gracias por el dato. Después lo leen y lo buscan para que ustedes entiendan. Los que estaban en el templo, por eso les dije, no eran los reales. Ahora, si los saduceos, que son, de acuerdo a ellos, los descendientes de Sadoc, que son los sacerdotes reales, los guardianes de la palabra de Yahuwah, los que ministraban a Yahuwah, si según ellos eran los reales, ¿y por qué Yahusha no estaba con ellos? Si ellos tenían la verdad de la palabra. ¿Y por qué Yahusha no estaba mezclado en el templo de ellos? Oh, no. Ok, no, pero eso sería demasiado. No. ¿Y por qué los discípulos, ningunos eran de los Sadoc, de los saduceos? Pues espérate un momento. Pero aquí viene lo más increíble. ¿Ustedes sabían que Juan el Bautista, Yohanan el Bautista, era uno de los últimos custodios de la verdad de las Escrituras? ¿Ustedes sabían
que cuando Yahusha, en los tiempos de Yahusha HaMashiach, los impostores que estaban en el templo, por eso Yahusha no fue al templo porque eran impostores, se encontraban en cuevas. Y después de eso, se encontraban en cuevas. Ustedes sabían que todos los escritos preservados de la custodia real de las escrituras estaban en las cuevas de Qumran, que conocen como el Mar Muerto. Y si estaban en la cueva de Qumran, ¿qué era lo que había en el templo? Si los originales estaban, la verdadera custodia, los verdaderos libros, recuérdense que por eso les dije al principio que Yahuwah seleccionó a los descendientes de Zadok. Y aquí es donde yo creo que ya yo sé por dónde va. Entonces, si los que están en la cueva son los verdaderos custodios, los que llevan el récord, el registro de las escrituras, porque son los únicos que Yahuwah seleccionó para preservar y guardar su palabra, porque los levitas se corrompieron y fueron rechazados. Yo les recomiendo que ustedes busquen a Qumran. Ustedes saben de dónde vino predicando Yohanan el Bautista. Ustedes se recuerdan que hay una profecía que dice que del desierto viene uno, ni me recuerdo cómo que dice la profecía. Creo que en Yeshayahu que está sí, de que sí, él va a estar predicando la voz en de el aquel que clama en el comiendo... desierto. Voz de aquel que clama en el desierto, que viene a predicar, que viene preparando el camino. ¿Para quién estaba Yohanan preparando el camino? Para el Mashiach. Ahora presten atención. ¿Por qué ustedes creen que la voz de aquel que venía en el desierto? ¿Por qué el desierto? Porque la verdad de las escrituras, los custodios de las escrituras no estaban en el templo, estaban en la cueva en el desierto. Por eso es que Yohanan sale de las cuevas de Qumran, Betabara, búsquenlo para que ustedes vean, y viene predicando las verdades de las escrituras, como custodio de la verdad de las escrituras, como descendiente de los hijos de Zadok. Una pregunta, ¿ustedes se recuerdan quién era el papá de Yohanan, de Juan el Bautista? Sí, Zacariajo. Sí. ¿Y qué era Zacariajo? Levita. ¡Wow! No era levita. Y los levitas no eran de la misma tribu. O sea, los Zadok no salían de la tribu de los levitas. Sí. Yo creo que Susana está frisada. No está frisada. No, okay. Entonces, si ustedes espérate, Gerald. Entonces, tú lo que estás diciendo. No. Yo no estoy diciendo nada. Dígame a ver. Que vamos a llegar a un punto muy importante. Dime cuál es tu punto. Lo que está en cuestión en la implicación, no lo que tú estás diciendo, es de que lo que había en el templo era basura. Por supuesto. No era real. Fue un sacerdocio falso. El Tamul, por ejemplo. Lo que estaba en el templo eran los usurpadores. Pero espera. Porque Yahusha mismo leyó en una de las sinagogas leyó en una de las sinagogas. En una de las sinagogas. No está hablando del templo. En una de las sinagogas. Okay. La única vez que él fue al templo fue al patio y fue cuando se enojó y tiró a los cambistas y a toda esa gente. Está hablando de una de las sinagogas. Porque las sinagogas comenzaron a construir. Y cuando tenía 12 años o por ahí. Cuando tenía 12 años que fue él no estaba que leyendo, estaba hablando. Estaba pequeñito, su primera aparición, estaba leyendo la lectura de las escrituras en el rollo de Yeshayahu, cuando él comenzó su ministerio. Díganme alguno de ustedes, ¿cuáles son los récords de que Yahusha estaba ministrando en ese templo? Alguien que me lo pruebe por las escrituras. Ahora presten atención. Dime. No solamente el pasaje de cuando él tenía 12 años, que cuando fueron a celebrar la fiesta, que él se había quedado atrás y que todo el mundo estaban en el wow, ¿de dónde saca este niño tantas palabras? Que habla muy sabio, no que estaba leyendo, sino que estaba solamente hablando. Sí, estaban asombrados por lo que él hablaba. Exactamente. Pero el único instante donde dice que él leyó escritura fue ese pasaje en la sinagoga, que fue en su propia ciudad, donde de una vez querían apedrearlo porque, tú sabes. Entonces, los hijos de Zadok son los verdaderos custodios, no los usurpadores que estaban en el templo. Los hijos de Zadok
estaban escondidos en cuevas. De hecho, si ustedes buscan, van a encontrar los rollos del Mar Muerto en la cueva de Qumran Betabara. Ustedes van a encontrar el verdadero canon de las escrituras. Entiéndase, el verdadero grupo de libros que guardaban los custodios de las escrituras. Estos son los únicos que hasta el día de hoy son los válidos para aquellos que siguen a Yahuwah. Porque aquellos libros que leían en el templo, todos aquellos que se inventaron y que agregaron, no eran parte de lo que guardaban el verdadero sacerdocio. De aquellos de donde viene entonces el que está preparando el camino de Yahushua HaMashiach, el sumo sacerdote. Y si es él, el sumo sacerdote, y los saduceos eran entonces los verdaderos, ¿no estaría él entonces en el templo con los saduceos? No, porque lo que estaban no eran los verdaderos. Sin embargo, ¿dónde él estaba? Él estaba en el desierto con los verdaderos custodios. Una pregunta, presten atención. ¿Y por qué los discípulos no eran saduceos? No había saduceos en los discípulos. ¡Wow! Habían levitas, pero no habían saduceos. ¿Ustedes saben por qué? Porque lo que llamaban saduceos en el Nuevo Testamento no son los descendientes de Sadoc, aquellos que son los custodios de las verdaderas escrituras. Busquen los manuscritos del Mar Muerto. Uno KS que es Qumran, ustedes lo buscan y lean para que ustedes se den cuenta. Y ustedes sabían que todo lo que nosotros tenemos hoy en día vienen de Qumran Betabara, Yohanan el Bautista, Yahushua HaMashiach, que eran verdaderamente los custodios de las escrituras. Pero eso tienen que estudiarlo, porque ustedes no lo van a encontrar. Si ustedes no buscan las escrituras, ustedes van a confundirse y van a decir, no, porque los fariseos, los saduceos, ellos eran los sacerdotes del templo. Pero por supuesto, ellos eran los sacerdotes que se quedaron usurpando el templo, que estaban llevando bajo el ritual de los levitas, que habían sido rechazados por la corrupción, por presentación, por no entrar al reino y por convertirse en piedra de tropiezo para que los otros no entraran al reino, por quebrantar las leyes de Yahuwah. Y no es esto exactamente lo que Yahushua le dice a ellos mismos, a los sacerdotes que estaban ahí. Sí, eso es lo que estaba pensando en esa parte que Yahushua le llamó a ustedes, son la iglesia de Satanás que están ahí. Entonces, y para eso, a descubrirlos. ¿Viste? Sí. Por eso es que ustedes no ven a Yahushua mezclado con ellos, porque no son los representantes de Yahuwah. Por lo tanto, presten atención, lo que conocen como el canon, ustedes saben lo que es un canon, o sea, el grupo de libros que tienen en la Biblia que ellos pusieron, incluyendo algunos que no son. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en Dabar Yahuwah, hasta hay un libro que ustedes no lo van a encontrar. Después ustedes se dan cuenta y busquen, ustedes van a ver que en el Antiguo Testamento hay un libro que ustedes no lo van a encontrar, y por eso es que ustedes tienen en Dabar Yahuwah los libros que ellos rechazaron, lo que llaman apócrifo, porque todos ellos son parte del registro que tenían los guardianes de las escrituras en Qumran Betabara, en los rollos del Mar Muerto. Y esto es historia que lo pueden buscar en cualquier lado, porque eso es historia. Esto no es nada que es un secreto, no. El listado de los libros que estaban en Qumran Betabara, entiéndase, los rollos encontrados en el Mar Muerto, custodiados por los hijos de Sadoc. Y presten atención, no vayan a confundirse con los esenios, porque para confundir y seguir en la corrupción y seguir en la mente retorcida y confundiendo a las personas, quieren decir que eran esenios los que estaban en Qumran Betabara, porque están asociando a Qumran Betabara con un lugar que se llama Engedi, que está cerca, que ese era el lugar de los esenios, que eran otro grupo, los nefelinos, que nada tenían que ver con Yahuwah. Que nada tenían que ver con Yahuwah. Entonces, ellos te dicen,
Ah, no, porque es que Qumran Betawara es en Angedi. Mentira, no tiene que ver. Son dos cosas separadas. Y búsquenlo en el mapa para que ustedes vean, para que entiendan hasta dónde llega la mentira. Por eso es que nosotros tenemos Adabar Yahuwah. Y cuando tenemos Adabar Yahuwah, estamos usando los libros que tenían los custodios reales de las escrituras, los hijos de Sadoc. No los libros que tenían los fariseos, no los libros que tenían los saduceos, no los libros que agregaron Constantino y su gente, no los libros de los macabeos. No, los libros de los verdaderos custodios. Por eso estamos nosotros aquí hoy. Porque recuérdense, ¿por qué estamos hablando de todo eso? Porque nosotros tenemos el registro de los libros de los verdaderos custodios, porque estamos aquí en esta tierra aún, y por esos libros es que nos llevamos. Estamos bajo el sacerdocio de Yahushua HaMashiach, porque recuérdense que ya Sadoc no está. Los escritos están presentes. Estamos bajo el sacerdocio de Yahushua HaMashiach. Y como estamos aquí en esta tierra, seguimos los escritos de Yahuwah, que fueron dejados y preservados por los Sadoc. Por eso es que dice algo increíble. El último profeta, Yohanan el Bautista. Ninguno fue más grande que ese. Porque él fue el que hizo la transición de aquello que era a lo que verdaderamente es. ¿Están entendiendo dónde estamos llegando el día de hoy? Sí. Van a tener que estudiar y ver en la clase varias veces porque hay cosas que se van, pero nosotros debemos entender y ustedes deben saber el por qué nosotros estudiamos las escrituras, el por qué tenemos los libros de las escrituras que tenemos. No tenemos los libros que ellos inventan, incluyendo un paquetón de libros, y nosotros usamos los registros del Mar Muerto. ¿Y por qué los registros del Mar Muerto? ¿Y por qué los registros de Qumran Betawara? ¿Por qué? La cuna de nosotros, los seguidores de Yahuwah, aquellos que vivimos en obediencia, no en linaje. Recuérdense que Yahushua HaMashiach, yo les expliqué, Yahushua HaMashiach cumplió el rol del linaje, porque todo el linaje llegaba hasta Yahushua. Yahushua cuando vino, cambió y restauró a la obediencia. Entonces nosotros tenemos la verdad de las escrituras. ¿Qué debemos nosotros evitar en la semana 6? Aparte de estudiar mucho. Pensar que el linaje garantiza autoridad. Ignorar la importancia de la obediencia. Minimizar la corrupción en la enseñanza. Separar autoridad de responsabilidad. Recuérdense que la corrupción en la enseñanza es la herramienta número 1 que el enemigo usa. De hecho, si ustedes se buscan en el libro, en la Biblia de los paganos, porque hay una Biblia de los paganos, en la Biblia, en los escritos de ellos mismos dicen a sí mismos, excelente, pues lo que vamos a hacer es que vamos a usar lo que ellos tienen, lo vamos a mezclar con lo que nosotros tenemos para crear algo nuevo, y ellos van a pensar que están haciendo lo que verdaderamente es cuando están haciendo lo que nosotros queremos, dice el libro de los paganos, y que ellos son más fieles a su paganismo que nosotros los seguidores de Yahuwah. Así mismo lo dice. Y no es mentira. Pero Yahushua dice lo mismo, que los hijos de la tiniebla son más audaz que los de la luz. Porque nosotros nos convertimos en personas cerradas a la verdad de las escrituras. Nos convertimos en personas tan cerradas que no queremos ver la verdad de las escrituras. Tanto así, no, porque eso no lo dicen las escrituras. Excelente, no lo dicen las escrituras, pero tú ni sabes lo que dicen las escrituras. Entonces, no entiendo. Para tú decirme lo que no dicen las escrituras, tú debes saber lo que dicen las escrituras, porque lo que tú crees que dice no es lo que realmente dice, es lo que a ti te han dicho, que tú has interpretado falsamente sin ver lo que realmente dicen las escrituras. Por lo tanto, ellos conocen más de sus creencias paganas, son más fieles a sus creencias paganas que nosotros que estamos en Yahuwah en la verdad, porque nosotros que estamos en Yahuwah en la verdad estamos aún conociendo, no sabemos ni verdaderamente qué es lo que creemos, porque hemos sido tan mal enseñados y bombardeados por tanta mentira que por eso les dije que tenemos que desaprender todo para poder volver a aprender y llegar nosotros entonces a la obediencia, para poder a través de la obediencia acercarnos a Yahuwah. Y la obediencia es lo que nos va a dar la autoridad para nosotros poder hablar de Yahuwah. La desobediencia al final, ¿qué hace? Destruye. Y no como las personas creen. La desobediencia lleva a la destrucción eterna. Ok, preguntas. ¿Quiénes son los sacerdotes fieles?
según las escrituras. Los sadoquitas. Los sadoquí, excelente. Y cuando entonces los sadoquí son los fieles, viene Yahushua HaMashiach, y después de Yahushua HaMashiach, ¿quiénes se convierten en los sacerdotes fieles? Los que siguen los mandamientos de Yahushua y de Yahuwah. Sí. Excelente, excelente, excelente. Por eso es que ustedes aún no le han llegado, no han entendido. Por eso es que Yahushua nos dice, tú eres mi sacerdote, tú eres mi templo. Por lo tanto, si tú eres mi templo, significa que yo soy tu sumo sacerdote. Por lo tanto, tú eres mi sacerdote. ¿Están comprendiendo? Sí, es increíble, pero es así. ¿Y qué causa la descalificación sacerdotal? ¿Qué descalifica a un sacerdote? Desobediencia. ¿La? Desobediencia. La desobediencia a la Torah. La desobediencia a la Torah, la corrupción, el quebrantar el pacto. Sencillo, ¿verdad? ¿Y qué define la autoridad verdadera? Lo contrario, la obediencia a su palabra, la Torah. Lo contrario, la obediencia a su palabra. Pero recuérdense, es la obediencia a su palabra. ¿Y qué consecuencias tiene corromper la instrucción? Te linchan. Alejarse de los caminos verdaderos. Sí, la consecuencia de corromper las instrucciones, la ruptura completa de la relación con Yahuwah. Yahuwah los echa, quiera o no quiera, porque está corrompiendo sus enseñanzas. Y si es un sacerdote, un representante de Yahuwah que corrompe las enseñanzas, entonces, ¿qué hace? Una, se aparta del camino. Dos, bloquea el camino para que los que van a entrar no puedan entrar. Y tres, quebranta el pacto. Por lo tanto, adiós. Lo siento, es Yahuwah que lo hace, no soy yo. ¿Y qué es lo único que mantiene a una persona cercano a Yahuwah? Que le da la facultad a una persona acercarse a Yahuwah. La obediencia, la fidelidad. Desde el principio ha sido así y va a seguir hasta el final de los tiempos. La obediencia, la fidelidad. Obediencia es sinónimo de fidelidad. Yahuwah preserva un sacerdocio fiel, no importando las situaciones del tiempo. Ustedes no se recuerdan qué pasó con los tiempos de Eliahu. Viene Betsabé, la sacerdotisa de Baal, los demonios, y degollaron, acabaron con todos los profetas. Dice Eliahu, pero ven acá, pero es que no queda ni uno. Pero dice Yahuwah, no te preocupes, que yo tengo 400 rodillas por ahí. Yahuwah los preserva, aunque nosotros no lo veamos. ¿O qué ustedes creen? ¿Que nosotros estamos aquí? ¡Wow! Porque cayó un rayito del cielo. No, estamos aquí porque Yahuwah nos ha preservado del montón y nos ha llamado para guardar la fidelidad de su palabra, para que nosotros nos mantengamos en obediencia, para poder tener acceso a Él. Y solamente la obediencia es lo que nos da a nosotros la legitimidad de llamarnos hijos o seguidores de Yahuwah. La desobediencia trae juicio y, lamentándolo mucho, trae perdición, remoción, quita automáticamente. Y no importa del linaje que usted sea, no importa quién usted sea. El linaje no garantiza autoridad, no garantiza absolutamente nada. Lo único que garantiza acercarse a Yahuwah es la obediencia. Y por último, la instrucción debe siempre mantenerse sin corrupción, porque aquel representante, Cohen, sacerdote, como usted quiera llamarlo, ministro, no importa el término. Si es representante de Yahuwah, la instrucción debe siempre ser sin corrupción. Que me guste o que no me guste es lo que dicen las escrituras. Que lo acepte o que no lo acepte es lo que dicen las escrituras. No voy a cambiarla por mi conveniencia. Eso no es. Porque en el momento que lo haga, voy a convertirme en una persona que me alejo del camino, en una persona que se convierte en una piedra de tropiezo, en una persona que quebranta los mandamientos, en una persona que Yahushua lo llama fariseo. Y yo sé que puede sonar muy cruel, pero es la verdad de las escrituras. Bienvenida Lili Elaunis, que no las había visto. Entonces, shalom. Después estudien la clase. Es un placer compartir con ustedes.